Bien, demos continuidad a lo que difundía a través de la columna anterior, que fue la apertura de la clase panel relativa a cambio de época en la Facultad de Derecho en el Paraninfo, con la exposición que hice en el seminario permanente de Asia-América Latina que se lleva adelante en la Universidad Michoacana de Morelia, México, en la cual planteé justamente estos dos ejes fundamentales, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las razones del cambio de época y no la época de cambio, digamos? No es que haya variaciones dentro del mismo paradigma, estamos cambiando de paradigma y esto es el cambio de época. Ese cambio de época que tiene nuevas subjetividades desencadenadas no solo por las formas tecnológicas, sino por las reformulaciones culturales, sociales, institucionales, lo que ha derivado de alguna manera en una reacción a partir de la crisis de Occidente, de su propia identidad, ¿sí?, que el mundo liberal fue constituyendo y quedó atrapada en lo políticamente correcto, no logrando incorporar equitativamente en esa emancipación progresiva de universalismo, y trajo entonces una reacción conservadora que apela a través de un populismo de las extremas derechas a dar consistencia a esas masas que no encuentran sentido, no encuentran sustento, ¿sí? También, como dice el propio Habermas, esta modernidad instrumental fue quitando capacidad crítica, ¿sí?, al desarrollo cultural, y entonces, bueno, reemerge la necesidad de encontrar apoyos integristas en el pasado, y entonces pues resurgen las formas más fundamentalistas de lo religioso, lo que llamamos la caducación de la democracia. Pero si tomamos el eje relativo a lo que implica el cambio o giro geopolítico que se está produciendo en todo este contexto, donde evidentemente luego de la caída del socialismo real, de la caída de la Unión Soviética, Occidente se paró como lo hegemónico y con la idea de fin de la historia, cosa que Fukuyama planteó y que no es real ni sustentable, y que trajo una oleada neoliberal que estuvo acompañada por la transnacionalización de la economía, de las empresas que pasaron de Occidente a Oriente con la pretensión de que encontraban mano de obra barata y que con eso ampliaban el capitalismo en su versión popular, digamos, o populista. Pero la realidad fue trastocándose, y que lo que sí en Occidente los países dependientes quedaron en esa lógica, que es la maquiladora mexicana, en América Latina, en África, ¿sí? No tuvo la misma consecuencia en Asia, que sí tuvo mano de obra barata, pero sin embargo hubo un plan estratégico, una visión estratégica de mediano y largo plazo, sobre todo de China, ¿sí?, pero también Vietnam, pero sobre todo China, que es la que está haciendo hoy el rol hegemónico de ese giro, donde no es como planteó Oppenheimer sobre el cuento chino, o sea que China solo copiaba e imitaba, sino que lo que sucedía en los 90, principio del año 2000, dejó de serlo, y China empezó a comprar marcas, comenzó a innovar, a producir, y pasó a ser entonces quien determina determinados procesos, ¿no? Pero bien, los cambios hasta la fecha de más o menos la primera década del año 2000 se podían pensar, se podían entender como parte de una economía de mercado expansiva, ¿sí?, que sí iba consolidando mayor desigualdad, pero iba ampliando consumidores, y entonces se equilibraba de alguna manera. Pero irrumpe una forma tecnológica a partir de esa propia liberalización de Occidente, que va a ser las formas de las plataformas, de lo que Internet va a dar como resultado, y entonces lo que hacía al sustento del capitalismo, que es el mercado y los beneficios, comienza a ser capturado, ¿sí?, por la nueva forma tecnológica que van a ser esas plataformas que construyen la nube, ¿no? Entonces, como dice Varoufakis,
el primer ministro griego y que luego es un filósofo y cientista político, va a instalar una idea que quería hoy compartir, que me parece que todos la manejamos de una u otra manera, pero explicitarla en este cambio de época, que es el tecnofeudalismo. Es decir, la superación del capitalismo, el postcapitalismo, no se vino a instalar como preveía Marx con una perspectiva de socialización de los medios de producción, ¿sí?, donde el proletariado podía guiar este proceso. Tampoco de la perspectiva del humanismo que ha planteado el cristianismo, ¿no? O sea, y el Papa Francisco es muy explícito en este sentido, de la fraternidad que supera al capitalismo sobre la base de la convivencia comunitaria. Parecería ser que lo hegemónico del postcapitalismo va a estar en que estas nuevas formas tecnológicas en la nube vuelven a una lógica que era del tiempo feudal, y es el tener una renta, es decir, tener un territorio que se alquila, ¿sí?, que, mejor dicho, que se facilita para que los siervos planten y así sean protegidos. Bueno, acá la nube permite, ¿sí?, que diseñadores, que operadores de software, que los que van a generar ese tipo de empresas como son Pedido Ya, Mercado Libre, Alibaba, todas estas son empresas que se van a desarrollar sobre la base de que se facilita el espacio, pero el capital básicamente va a quedar para quien renta ese espacio, ¿tá? Entonces, esa renta cambia la lógica de beneficio y de mercado y conlleva una lógica de destrucción, ¿sí?, de las formas del capitalismo como desarrollo de fuerzas productivas en el mercado y los beneficios. Ahora bien, este tecnofeudalismo le va a dar en Occidente básicamente poder ¿a quién? A los que tienen esas grandes empresas como son Twitter, Google, Amazon, ¿sí?, mientras que todos los otros son parte de esa cadena y no se pueden salir. Entonces vemos a los Uber, o vemos a los que están con una bicicleta, una moto vendiendo, de que la parte mayor siempre va a ir, ya no como forma de plusvalía, sino como un mecanismo del efecto Mateo. Quien más tiene, más se enriquece, el que menos tiene va a tener menos. Ahora bien, China, luego de la crisis del 2008, que es la que exponencializa esto, y la propia pandemia, lo que va a hacer es un giro político, es decir, le va a imponer políticamente al dueño de Alibaba para dónde debe ir este proceso. Mientras que en Occidente se dejó librado a estos oligarcas tecnológicos que hoy, en torno a Trump, van determinando la política, la sociedad, la cultura y, en definitiva, la reacción que se está produciendo. Más allá que el poder político chino es autoritario, es más consistente con la democracia en el sentido de las mayorías del pueblo que con lo que está sucediendo en Occidente, y por eso está caducando la democracia en Occidente y se está destruyendo a partir de este tecnofeudalismo. Por tanto, el giro geopolítico tiene estas distintas dimensiones y vale la pena que lo veamos, porque el tema ya no pasa solo por regular los algoritmos, sino cómo se piensa una gestión o gobernanza de los algoritmos. Bien, todo esto lo seguiremos en próximas columnas.